loco? ¿No te sobra una moneda? Te invitamos a seguir las entrevistas, los contenidos de Radio Aijuna en nuestro canal de YouTube. Le podés tirar un me gusta, te podés suscribir también al canal, como lo vienen haciendo varios durante todo el año. Y también te recordamos que si querés formar parte de nuestra comunidad con un aporte mínimo mensual, tenés que saber que es muy valioso para que la radio siga al aire, para que lleguemos al 31 de diciembre y sigamos el 2026. No sabemos si el mundo ha vivido equivocado o se sigue equivocando. Estamos emperrados en entenderlo y para eso la palabra de Oscar Cesaro. Está con nosotros Oscar Cesaro. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va? Muy bien. Buen día. Buen día. Yo muy bien, salvo mi garganta, que tendría que cambiarla, pero a esta altura ya es imposible. No hay trasplantes. No puedo. Vamos a tocar algo que venimos tocando, hablar de algo que venimos tocando hace bastante tiempo, que es la cuestión de Gaza, básicamente. A mí no me gusta hablar de Gaza específicamente, sino de la cuestión palestina, porque la reivindicación de los pueblos en general, no de los gobiernos, de eso hablaremos luego, es por la liberación de Palestina, no por la liberación de Gaza. Lo que es Gaza lo que se está cometiendo en Gaza es un genocidio, se sigue cometiendo un genocidio, pero la cuestión real, de fondo, es la cuestión palestina, porque si no nos terminamos confundiendo, El Estado de Israel es un Estado que se instaló ahí en 1948 y a partir de ahí fue ocupando espacios hasta el día de hoy, espacios que no eran propios, con, una visión de un gran Israel que no solamente iba a ocupar Palestina, todo Palestina, sino también el Líbano, Jordania y Siria. Esta es la visión del gran Israel que plantea el sionismo, un sionismo que no fue creado básicamente por judíos, sino que fue creado por las iglesias cristianas inglesas, básicamente porque esperaban que hubiera un desastre por la vuelta de los israelíes a su tierra, y este desastre, según ellos entienden, haría que volviera el Mesías. Esta es la visión a largo plazo, la visión mística que tiene todo esto por detrás, y fue aprovechado por los sionistas, y los sionistas se montaron sobre eso y generaron la necesidad de vivir en un lugar que ellos dicen que es de ellos, pero que no hay ninguna comprobación. Pero bueno, al margen, esto no compromete para nada a todos los judíos que existen en el mundo, que viven pacíficamente y que incluso la gran mayoría está en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento. Explícame en un minuto qué es el sionismo. ¿Es un patrón ideológico? Es un movimiento. Un movimiento. ¿Pero nacido en dónde? En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. Bien. ¿Sí? Allí se logra un acuerdo con el primer ministro inglés. Estamos hablando de principios del siglo XX. Judíos ingleses. Judíos ingleses. Bien. ¿Sí? Sobre todo el tiempo estamos hablando la familia Rothschild. ¿Sí? Los grandes banqueros son los que arreglaron con el primer ministro inglés de ese momento lo que propusieron es que él lleve adelante toda una política para establecer un lugar en el mundo para los judíos que, según ellos, estaban en la diáspora. Otra pregunta. ¿Los judíos sionistas ingleses están en territorio de Israel antes de que sea Israel? O sea, antes de la Segunda Guerra. ¿Por qué le piden al primer ministro inglés? Porque el primer ministro inglés se hizo cargo, era un protectorado, era una colonia inglesa, toda la zona, toda esa región de Medio Oriente era una colonia inglesa. Y fue el Estado inglés junto con los franceses lo que hicieron la división. Bueno, esto para vos, esto para mí, esto para vos. Okay. Y que después produjeron esto que se llamó la descolonización. No, pero digo, lo bueno es que esta repartija que hace el protectorado y que hacen los países colonialistas europeos como Inglaterra y Francia, lo hacen todo siempre con el pueblo palestino adentro.
con el pueblo palestino adentro y sin consultarlo, digo. Nadie le pregunta al pueblo palestino qué es lo que quiere hacer. En principio, y teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, la noticia fue el martes que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determinó la aprobación del plan de paz de Donald Trump, íntegro. El plan de paz se llamó Plan de Paz de Donald Trump. Son 15 los miembros del Consejo de Seguridad, recordemos hay 5 que tienen capacidad de veto. Fue aprobado por 13 miembros, menos 2 que se abstuvieron. No votaron en contra. Se abstuvieron. Y esos 2 que no votaron en contra tenían la posibilidad de vetar este plan. Y no lo hicieron. ¿Quiénes fueron? No lo hicieron. Fueron China y Rusia. Una reconvención, digamos, de distintos sectores de por qué o no aprobaron o por qué no votaron a favor o por qué no votaron en contra, vetando la posibilidad de esta, porque el plan este tiene un montón de agujeros y una cuestión de promesas a futuro que quién sabe si se cumplen, porque además no tiene plazos. Puede durar 100 años esto, y durante 100 años va a estar Gaza bajo el protectorado de Estados Unidos. Digo, y ellos dijeron, a ver, si la Autoridad Nacional Palestina no protestó y estuvo de acuerdo, nosotros no podemos decir que a nosotros no nos gusta este plan, pero respetamos la soberanía de la Autoridad Nacional Palestina, que ellos acuerdan con este plan de paz. Recordemos que la Autoridad Nacional Palestina hace rato que no llama a elecciones, digo, hace muchísimo tiempo que no es elegida. Funciona ahí desde hace bastante tiempo, pero nunca hubo elecciones. En principio, por lo menos en los últimos años. Es como una autoridad que viene siendo así per se. Básicamente porque no es considerado, por lo menos hasta ahora y formalmente, el Palestina como un Estado. Recién Estados Unidos se compromete a reconocerlo como un Estado después de que termine esta cuestión de Gaza. ¿Cuáles son las...? Después que se termine el plan, decís. Después que se termine el plan. Entonces también es una promesa muy a futuro. Es una promesa que puede durar 100 años. Ahora, la Autoridad Palestina, ¿qué rol juega? Porque es una autoridad política. Es una autoridad de orden político. Es una autoridad del orden político que en realidad gobierna la parte de Cisjordania, toda la parte de Palestina que no es Gaza, porque en Gaza quienes gobernaban, ahora no sabemos quién es porque está destruida Palestina, era Hamás. Era Hamás, ok. Pero bien, una de las cuestiones del plan, en principio, era el acuerdo de alto el fuego. Pero ahí el alto el fuego fue roto básicamente por las fuerzas israelíes, siempre argumentando que fue el otro el que empezó, porque tiraron 4 tiros, no mataron a nadie, pero nosotros bombardeamos y matamos cientos, ¿no? Desde la firma del acuerdo de paz ya van como cerca de 300 palestinos muertos, pero no muertos por disparos, por bombardeos con drones y con aviones. El acuerdo de paz regía, incluso esto fue aprobado el día martes, ¿y qué ocurrió el día miércoles? Y si Manu me pone el primero de las fotos, la primera de las fotos, ahí dice que los ataques israelíes en Gaza matan a 28 personas, aviones de guerra bombardean el sur del Líbano. Además, digamos, porque Israel no solamente está bombardeando en Gaza, sino está bombardeando el Líbano, está bombardeando y ocupando Siria. Acuérdese lo que le dije del Gran Israel. Sí, sí. Que hay una avanzada regional de Israel. Claro, sí. Claro. Bueno, en la segunda foto también, la segunda es de un diario israelí, que nosotros mencionamos ya, que también menciona la muerte de 28 personas. Y esta mañana, este mismo diario israelí se pregunta si la solución de la ONU sobre Gaza es esperanzadora o sin sentido. O peligrosa. O peligrosa, sí. dice.
Bien, por eso estamos nosotros también metiendo las dudas. No leí en principio de lo que habla el diario. Es Haaretz, ¿no? ¿El diario? Haaretz, sí. Pero básicamente... Dice, ¿es la resolución de la ONU sobre Gaza esperanzadora, sin sentido o peligrosa? Tira como, claro, como las opciones, ¿no? Claro. Y básicamente también, bueno, una de las partes del acuerdo dice que logrado el acuerdo de cese del fuego, se tiene que producir un montón de cosas, la devolución de los rehenes vivos que queden y de los cuerpos de los rehenes muertos y la liberación de una cantidad de presos palestinos que estaban en manos de las fuerzas israelíes. Y por otro lado, otra de las cosas... Los más de 40.000 muertos no se recuperan igual, ¿eh? No, eso no, son casi 70. ¿70 son? 70.000 muertos. 70.000 muertos. 70.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023. Sí. O sea, 2 años. 2 años. Si empezamos a medir los muertos está bien, históricos, yo creo que superamos el 1.000.000. Y teniendo en cuenta que los gazatíes llegan a 2.200.000, por lo menos antes del genocidio. Un genocidio a largo plazo, porque viene, digamos, del genocidio se viene hablando desde hace más tiempo que desde 2023. Bueno, uno de los elementos que iba a suceder una vez acordado el cese del fuego era el ingreso de la ayuda que manda a las Naciones Unidas, la ayuda humanitaria que manda Naciones Unidas, y el restablecimiento del ingreso de algo básico, que es el agua. Y poneme la última, la oscura. Allí habla de que el Knesset es el Parlamento israelí, aprobó en una primera lectura, esto es, una primera instancia, porque es unicameral, no hay senadores y diputados, en una primera instancia aprobó prohibir o dejar sin agua a los enviados de las Naciones Unidas. O sea, que no se le dé agua a los enviados de esto es la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, básicamente. Eso que le llaman la UNRWA. Eso es. Sí. Bueno, el Parlamento israelí habla de que no hay que darle agua. Sí. Aprobó cortar el suministro de agua y electricidad. Bien. Digo, ¿quién no está cumpliendo? No sé. Digamos, jamás no vamos a ponerlo en tela de juicio, porque jamás es un movimiento irregular. No es el ejército de Gaza ni el ejército palestino. Es una facción. Digamos, se llegó a un acuerdo de cese del fuego entre las dos partes, pero de un lado tengo un Estado con un ejército, con aviones y con ayuda extranjera, básicamente Estados Unidos y Alemania, y del otro lado tengo un grupo irregular que es considerado como terrorista. Los palestinos básicamente no lo consideran terrorista, sino lo consideran como milicianos palestinos, básicamente. Y estas son las respuestas que da el Estado de Israel, o que pretende dar el Parlamento israelí sobre estas cuestiones. El tema es que las promesas vienen después del establecimiento de un sistema de gobierno. Después de esto, lo que habla es del establecimiento de un sistema de gobierno que va a ser constituido por palestinos ilustres, tecnocráticos y apolíticos, que es la palabra que a mí le puedo hacer. Cada vez que digo apolítico me agarra una cosa en el estómago que me dan ganas de vomitar. No se ponga mal. Porque no existe la politicidad. Pero así está mencionado. Así se va a conformar. Así está. Y bueno, ellos de qué se van a ocupar, de las cuestiones internas, digamos, del funcionamiento, en principio de la reconstrucción, pero in situ, de las obras. De perrito, ¿de qué manera? Claro, de las cuestiones internas básicas. Ahora, de la cuestión macro, la cuestión política, las va a establecer una junta de paz que va a estar presidida por ¿quién? Por Donald Trump. Exactamente. Lo dije en joda. Por Donald Trump. Sí.
Bueno, es un protectorado, dijiste. Claro, a ver, digamos una cosa. ¿Qué sucede si Donald Trump deja de ser presidente dentro de cuando se cumpla Se su disuelve mandato? la Junta. ¿Qué pasa con Donald Trump? ¿Va a seguir siendo el presidente de Palestina, de esta Junta de Paz que va a gobernar Palestina? Y una de las cosas que dice este acuerdo, este punto, es en principio que uno de los referentes que tiene que estar incluido, porque está mencionado en el punto, dentro de esta Junta de la Paz, es Tony Blair. ¿Quién es Tony Blair? Antiguo primer ministro del Reino Unido, cómplice con Estados Unidos de la invasión a Irak, de los bombardeos a Irak, de la invasión a Afganistán y de otras fechorías que cometieron en los principios del siglo XXI. Estados Unidos y la OTAN, básicamente uno de los líderes que estuvieron comprometidos con eso fue este inglés Tony Blair. Y como volvemos al principio, ¿de quién era el protectorado a principios del siglo XX? De Inglaterra. ¿Y por qué tiene que estar Tony Blair ahí? Digo, es una reminiscencia bastante odiosa, por lo menos para los árabes que viven en la región y específicamente para los palestinos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a estar un poco difícil porque a los gazatíes y a los palestinos, básicamente, a esos que están en la calle, esos que pierden, esos que sufren, nadie les preguntó. Oscar Cesaro pasó por aquí con un tema amplio y detallado, cosas que han sucedido esta semana en relación al territorio de Palestina. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.